Hola, bienvenidos a un nuevo video de resumen y preguntas de Aprende en Casa. No olviden suscribirse y dejar su like. Bueno, empecemos. Primero de secundaria, 25 de septiembre, primera materia geografía, tema mi identidad en el espacio geográfico. ¿Qué vamos a aprender? Reconocerás cómo las características y componentes del espacio geográfico del lugar en el que vives da origen a la identidad espacial. Asimismo, podrás entender por qué te sientes parte de ese lugar y orgulloso de ello. ¿Qué hacemos para iniciar? ¿Sabes qué es identidad? La identidad es el conjunto de rasgos o características propias de una persona o grupo de personas que les distingue de los demás. La identidad también se entiende como la imagen de la persona tiene de sí misma en relación con otras. La identidad no solo se refiere a nuestro nombre, sino además de los rasgos físicos, nuestros sentimientos, nuestra forma de pensar y de actuar. La identidad personal es individual, dinámica y abarca diferentes dimensiones de la persona. Identidad espacial. El lugar donde nacimos o de donde somos es uno de los elementos que conforman nuestra identidad, porque ofrece datos de nosotros. Estos datos nos ubican geográficamente y muestran algunos rasgos de nuestra personalidad y costumbres, según sea el clima, el paisaje, las plantas y animales que ahí habiten o las actividades que ahí se realicen. El reto de hoy. Elabora un collage con diferentes recortes o dibujos en el que represente los elementos que definen tu identidad espacial. Recuerda que un collage es un conjunto de imágenes que se pegan una encima de otra sin dejar espacio entre ellas, pero que permiten apreciar algunos elementos de las imágenes. Observa el siguiente ejemplo de collage. Como observaste en la pantalla, este es un collage con imágenes de la Ciudad de México. Las imágenes representan los elementos que conforman y reflejan la identidad espacial. ¿Sabes qué es un acróstico? Un acróstico es un grupo de palabras en el que las letras iniciales, medias o finales de cada frase forman una palabra o frase al leerlas de forma vertical. Por ejemplo, México, maravilloso, espacio geográfico como Xochimilco con su identidad espacial, símbolo de la cultura que nos hace sentir orgullosos de ser mexicanos. Como un ejercicio de sensibilización hacia nuestro país y muestra del apego que tenemos a su territorio y su gente. Realiza un juego de palabras. ¿Qué te parece un acróstico sobre la palabra México? Siguiente materia, lenguaje. Tema, las reglas y leyes ayudan a la convivencia social. ¿Qué vamos a aprender? La sesión de hoy se llama Las reglas y leyes ayudan a la convivencia social y tienen mucho que ver con lo que has revisado en formación cívica y ética, pues están relacionados como todo el conocimiento. Analizar las características de los reglamentos, leyes y declaraciones, pero no solo desde un punto de vista de para qué sirven, sino cómo se hacen las leyes y reglas están hechas de palabras, y esa sí es completamente nuestra materia. ¿Qué hacemos? Te proponemos que termines las siguientes oraciones con tus propias palabras. Después, al terminar la sesión, ya con lo que hayas aprendido podrás agregar ideas o corregir si es necesario para enriquecer tus conocimientos. Analiza y completa las siguientes frases. Un reglamento es. Algunas de las características de los reglamentos son. Un argumento es útil cuando. Un reglamento no es útil cuando. Si no hubiera reglamento o leyes, entonces. Con esas frases que nos dio, pudimos reflexionar un poco más sobre para qué sirven los reglamentos, qué son, cómo deben ser para que nos resulten útiles y hasta qué pensamos que pasaría si no existieran. Pero todavía nos falta pensar en algo muy importante, qué características deben tener los reglamentos. Para que te quede más claro, observa el siguiente video. Diferencias y semejanzas entre normativas, reglas de un juego, reglamentos escolares y deportivos, leyes y declaraciones. La sociedad es cambiante
y eso obliga a actualizar y realizar cambios en los reglamentos y las leyes, como lo que le dices hace un momento del uniforme en la biblioteca. El reto de hoy. Te presentaremos diversos enunciados y deberás decidir si este se refiere a una declaración, una norma o un reglamento. Tener buenos modales a la hora de hablar con los demás. Cuando un equipo tiene la posesión del balón, cuenta con un máximo de 24 segundos para intentar un tiro. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Ceder el asiento a las personas ancianas, a quienes tienen alguna discapacidad motora y embarazadas. Se considera como una falta grave la agresión física o moral contra los demás miembros de la comunidad educativa, así como la discriminación grave. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe en primer término a sus padres. ¿Pudieses identificar correctamente cada una de ellas? Piensa que incluirías al momento de escribir un reglamento que te ayude a convivir en mayor armonía, ya sea para aplicarlo en tu casa o en la escuela. Te invitamos a revisar un reglamento, como el de una biblioteca escolar u otro de tu interés, pues su finalidad del reglamento es disfrutar de una lectura y cuidar de los libros y materiales. ¿A quién va dirigido? ¿Qué tipo de reglamento es? ¿Identificaron los verbos que se utilizan? Menciónalos. ¿Qué características tiene el reglamento? ¿Cuenta con título? ¿Se encuentra en un listado? ¿Tiene una redacción clara? ¿Muestra que se puede o no hacer al interior de una biblioteca escolar? ¿Puedes ver qué faltó por mencionar en las características? ¿Qué podemos agregar? Si seguimos estas reglas ayudan a la convivencia y armonía social, seguramente podrás identificar las características del reglamento de la biblioteca escolar para disfrutar de una lectura. Siguiente materia. Biología. Adaptarse para sobrevivir. ¿Qué vamos a aprender? Estudiarás el tema adaptarse para sobrevivir, con el propósito de conocer la importancia de las adaptaciones de la supervivencia de las especies. ¿Qué hacemos? En la clase anterior concluiste que la selección natural es uno de los mecanismos fundamentales de la evolución y que a través de ella los individuos mejor adaptados en un determinado ambiente sobreviven y transmiten esas características a su descendencia y los que no lo hacen mueren. A partir de esta teoría de Darwin, hoy verás de qué manera se dan las adaptaciones. ¿Qué organismos tienen mayor probabilidad de sobrevivir? Frente a esta pregunta, Darwin argumentó que todos los individuos de una población son diferentes, pues presentan variaciones. Entonces, en la lucha por la supervivencia, los individuos que presentan variaciones desfavorables mueren y no alcanzan a reproducirse. En cambio, cuando las variaciones son favorables, esas les permiten adaptarse, sobrevivir, reproducirse y heredar sus características a nuevas generaciones. Realiza la siguiente actividad, en la cual ubicarás a los seres vivos que viven en diferentes ambientes. En tu cuaderno vas a hacer 2 columnas. En la primera notas seres terrestres y en la segunda seres acuáticos. Observa las imágenes de animales y plantas y después escribe sus nombres en la columna que corresponda. Los organismos terrestres habitan en ambientes aeroterrestres, viven en la superficie terrestre, en montañas, selvas, desiertos, etc. Anota en tu cuaderno las siguientes preguntas y contéstalas. ¿Qué es lo que hace que un ser vivo pertenezca a un ambiente u otro? ¿Qué aspectos consideras para decir que los organismos son acuáticos o terrestres? Dependiendo de las características adaptativas de los animales y vegetales, estos pueden desarrollarse en un ambiente acuático o terrestre. Por ejemplo, los peces que son acuáticos presentan ciertas características como una forma particular y aletas que les favorece para moverse en el agua. Su respiración es por medio de branquias.
por lo que pueden tomar el oxígeno disuelto en el agua. Esas características les permiten sobrevivir en su ambiente. ¿Qué piensas que le pasaría a un organismo que sea trasladado a un ambiente diferente? Puede morir si sus características no corresponden a las necesarias para adaptarse a las nuevas condiciones. Observa el siguiente video e identifica los tipos de adaptación que se mencionan para que después reflexiones sobre ello. La evolución de los seres vivos, adaptaciones para la vida. ¿Qué te pareció? ¿Qué son las adaptaciones morfológicas? ¿Sabías que, si vemos el color del pelaje del oso blanco, es por el reflejo de la luz? El pelaje que realmente es translúcido, creando el efecto que a veces los hace parecer blanco y otras veces amarillento. La actividad se asocia con las siguientes preguntas. ¿Por qué los osos polares no se congelan en un ambiente tan frío? ¿Qué crees que suceda cuando el agua caliente se enfriara? ¿Seguramente crees que el agua está fría? El reto de hoy. Investiga acerca de las adaptaciones de otros seres vivos y elabora un cuadro comparativo ilustrando en tu cuaderno. Siguiente materia, matemáticas. ¿Qué vamos a aprender? Identificarás los tipos de fracciones y decimales. Recordarás lo que aprendiste en la sesión anterior sobre la definición de fracciones, las partes de fracciones y su conversión a decimales. Cada una de las características y cualidades propias. Para ilustrarlo mejor, observa el siguiente video del minuto 21 al 2. Tipos de fracciones decimales. ¿Cuál será la fracción propia más grande? ¿Cuál será la fracción impropia más pequeña? Para profundizar el tema, observa el siguiente video del minuto 21 al 2, de fracción común a fracción decimal. Observa el siguiente video, tipos de fracciones y decimales. ¿Qué pasaría si la fracción fuera 75 centésimos? ¿Cómo lo resolverías? Y si mi fracción decimal es 25 décimos, ¿dónde estaría ubicada? El reto de hoy. Revisa en tu libro de texto el tema identificación de fracciones y decimales y realiza las actividades que ahí se sugieren. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Espero les haya servido.